¿Alguna vez has escuchado jazz y te has preguntado de dónde viene este género? Ya seas músico o simplemente alguien que disfruta la música, estás en el lugar correcto. A veces escuchamos un estilo musical sin entender realmente su origen y eso hace que perdamos parte de su esencia. El jazz no es solo música, es historia, cultura y una forma de expresión que nació de una experiencia social muy particular. A lo largo del tiempo, el jazz fue evolucionando y dando origen a diferentes estilos que influyeron en gran parte de la música que escuchamos hoy. En este video te voy a contar la historia del jazz desde sus orígenes hasta sus principales etapas para entender por qué este género sigue siendo tan importante. Antes de que existiera el jazz tal como lo conocemos, surgieron estilos musicales que sentaron sus bases. A este periodo se le llama pre-jazz y se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos. Uno de los estilos más importantes fue el ragtime, caracterizado por su ritmo sincopado y alegre. Se tocaba casi siempre en piano y tenía un patrón muy distintivo que hacía que la música saltara y tuviera vida propia. Scott Joplin, conocido como el rey del ragtime, compuso piezas inolvidables como Maple Leaf Rag y The Entertainer, que se convirtieron en referentes para los músicos que luego formarían el jazz. Otro estilo fundamental del pre-jazz fue el blues, nacido de la experiencia de la comunidad afroamericana. El blues expresaba emociones profundas como la tristeza, la esperanza y la resistencia. Su estructura típica de 12 compases se convirtió en un modelo, que los primeros músicos de jazz adoptaron y transformaron. Así el ragtime y el blues aportaron ritmo, armonía y sentimiento, creando la base sobre la cual se desarrollaría el jazz en sus primeras décadas. El New Orleans Jazz, también llamado Dixieland, surgió a principios del siglo XX en New Orleans, una ciudad multicultural donde afroamericanos, franceses, españoles y caribeños compartían sus tradiciones musicales. Este estilo se caracteriza por la improvisación colectiva, en la que la trompeta, el clarinete, trombón, piano y percusión tocaban simultáneamente, creando un sonido animado, espontáneo y lleno de energía. Fusiona elementos del blues con sus 12 compases y emotividad y del ragtime, con su ritmo sincopado, generando una música que era tanto para bailar como para expresar sentimientos de la vida cotidiana. El Dixieland se tocaba en las calles, desfiles y funerales, y más tarde en los clubes de famosos barrios rojos, Story Vice, donde los músicos podían experimentar libremente y perfeccionar su estilo. Su sonido refleja la diversidad de la ciudad, la alegría, la celebración, pero también la resiliencia frente a las dificultades sociales. Cada interpretación era única, ya que la improvisación permitía que los músicos dialogaran entre ellos, creando un flujo musical impredecible y emocionante. Este estilo no solo consolidó el jazz como género, sino también sentó las bases para todos los estilos posteriores, desde el swing hasta el bebop. El mayor exponente del Dixieland fue Louis Armstrong, trompetista y cantante que revolucionó la improvisación y llevó el jazz a escenarios internacionales. Otro músico clave fue King Oliver, mentor de Armstrong y trompetista destacado, cuya banda creó el Jazz Band, definió el sonido del jazz de Nueva Orleans. Jelly Roll Morton, pianista y compositor, fusionó el ragtime y el blues en sus piezas, mientras que Sidney Becker, clarinetista y saxofonista, fue pionero en la improvisación expresiva y en la interacción emocional con la audiencia. Estos músicos no solo representaron el Dixieland, sino que también hicieron del jazz un fenómeno cultural que se expandió por todos los Estados Unidos y el mundo.
Era del swing, 1930 a 1940. El swing se convirtió en el jazz más popular de los años 30, con grandes orquestas llamadas Big Band, que podía tener más de 15 músicos tocando al mismo tiempo. Su música era bailable y alegre, fue perfecta para clubes y bailes. Las secciones de viento, trompeta, trombón y saxofones tocaban de manera coordinada, mientras la rítmica mantenía un pulso constante que hacía que todo el mundo quisiera moverse. Líderes como Duke Ellington, Count Basie y Benny Goodman llevaron el swing a radios y teatros, haciendo del jazz un fenómeno nacional. El bebop, 1940 a 1950. El bebop surgió como reacción al jazz bailable del swing. Era más rápido, complejo y virtuoso, pensado para ser escuchado más que bailado. Los solos eran largos, con escalas rápidas y cambios armónicos complejos. Figuras como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk marcaron esta era donde la improvisación se volvió técnica y creativa, y los músicos comenzaron a considerar el jazz como un arte intelectual. El cool jazz surgió como una respuesta al bebop, buscando un sonido más suave, relajado y elegante. Se caracteriza por armonías justificadas, tempo tranquilo y melodías calmadas, creando un estilo más introspectivo que el jazz acelerado de los años 40. Miles Davis, con su álbum Bear of the Cool, fue uno de los pioneros, mostrando cómo el jazz podía ser emocional sin ser estridente. Chet Baker también destacó con su trompeta y su voz suave, añadiendo un toque íntimo a sus interpretaciones. Este estilo influyó en la música del cine y en la cultura juvenil, llevando al jazz a un público más amplio. El cool jazz permitió que los músicos experimentaran con la textura y el espacio entre las notas, generando un sonido que aún se escuchaba elegante y moderno. El hard bop, 1950 al 1960. El hard bop surgió como una evolución del bebop y una reacción al cool jazz, recuperando la fuerza del blues y del gospel. Su estilo es más intenso, con ritmos potentes y melodía expresiva, buscando emocionar al público mientras se mantiene la técnica refinada. Figuras como Art Blakey y Horace Silver lideraron bandas que combinaron virtuosismo con energía y sentimiento. Clifford Brown, un trompetista virtuoso, añadió brillantez y claridad al hard bop, convirtiéndose en referencia para futuras generaciones. Este estilo consolidó al jazz como música de alto nivel técnico y al mismo tiempo profundamente conectada con sus raíces afroamericanas. La interacción entre los músicos, el ritmo contagioso y la expresividad del hard bop lo hicieron un estilo muy apreciado en clubes y grabaciones. Free jazz, 1960 al 1970. El free jazz rompió todas las estructuras tradicionales del jazz, eliminando patrones fijos y compases predecibles. La improvisación era total, permitiendo a los músicos explorar sonidos nunca antes escuchados y nuevas formas de expresión. Ornette Coleman fue uno de los pioneros, mientras que John Coltrane y Sally Taylor llevaron la experimentación a niveles emocionales y técnicos extremos. Este estilo cuestionó las reglas de la armonía y del ritmo, abriendo el jazz a influencias de música contemporánea y experimental. El free jazz enfatizaba la creatividad individual y la interacción espontánea, haciendo que cada interpretación fuera única e irrepetible, aunque desafiante para algunos oyentes. Fue clave para expandir los límites del jazz y de la música moderna.